Muy bien, pues bienvenidos al segundo video acerca del sensor ST. Recuerda, el sensor ST es un sensor de temperatura que nos va a indicar la temperatura del refrigerante y con eso nos indica la temperatura del motor, ¿verdad? El video pasado vimos la introducción de qué era un sensor, que tenía internamente, que dijimos que tenía un termistor, que era un dispositivo que variaba su resistencia de acuerdo a la temperatura. Había dos tipos, el NTC y el PTC. El NTC es el de coeficiente negativo y el PTC es de coeficiente positivo. Y dijimos que un 99% seguro era que íbamos a usar un NTC o que ibas a encontrar un NTC. También vimos el diagrama de cómo convertir, por ejemplo, todo el sistema de control, el lazo cerrado, es decir, lees tu temperatura y luego el sensor la convierte a resistencia. Después dijimos que hablamos de un circuito de condicionamiento que convierte a voltaje. Ese voltaje lo lee la computadora y la computadora decide si prender o apagar ventiladores, ¿no? Y nuevamente se toma la lectura del sensor de temperatura para seguir tomando decisiones y se sigue el mismo lazo, ¿vale? Entonces, este video se va a concentrar precisamente en la segunda etapa, es decir, una vez que sabemos que el sensor es un tipo que varía su resistencia de acuerdo a la variación de temperatura, la segunda pregunta sería ¿cómo podemos convertir esas variaciones de resistencia en variaciones de voltaje? ¿Sale? Entonces a esto se le llama acondicionamiento de señal, es decir, cómo convertimos resistencia a voltaje, ¿vale? Bueno, hay infinidad de circuitos que pueden hacer eso, pero recuerda que todo en la industria es de abaratar costos, entonces siempre se escoge el circuito más simple, el que menos componentes tenga. Entonces lo que hacen para acondicionar este sensor, es decir, para convertir de resistencia a voltaje, es usar lo que nosotros llamamos como el divisor de voltaje, ¿vale? El circuito, vamos a ponerle circuito divisor de voltaje. Circuito divisor de voltaje. Si tú recuerdas, bueno, esto lo vimos varias veces en la clase, insistimos muchas veces en eso porque es muy importante en la parte de sensores. Un circuito de voltaje, divisor de voltaje, perdón, es aquel que contiene dos resistencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos, bueno, la forma simplificada tienes un voltaje de entrada, le voy a poner Vin, ¿vale? Y tienes una resistencia, digamos un R. El divisor de voltaje consiste en dos resistencias en serie. Entonces, bueno, voy a poner el original, este es un R1 y este es un R2 conectadas a tierra, ¿verdad? Y sacábamos una derivación central, un voltaje de salida VO, que ese VO, lo deducimos en clase también, tenía la siguiente estructura. Dijimos que era la resistencia que va a tierra entre la suma de las resistencias R1 más R2 Bin. ¿Por qué se llama divisor de voltaje? Porque el voltaje de salida o el voltaje que tú mides, que va a ser el voltaje de la resistencia R2, va a ser una fracción del voltaje que está acá arriba, el voltaje de alimentación. ¿Cómo va a ser ese fraccionamiento? Va a ser mediante la elección de R1 y R2, como se ve aquí en la figura, ¿verdad? Muy bien, pues esta misma idea la usamos para instrumentar el sensor ST, ¿vale? Entonces, recuerda, el ST es una resistencia variable. Entonces, ¿cómo sería el diagrama para el ST? Bueno, pues tendrías, por ejemplo, una resistencia de tal valor y el ST va conectado aquí. Este sería, recuerda, este es el sensor ST, que viene siendo un termistor, por eso le puse una flechita. ¿Qué significa la flechita? Que es variable, ¿no? Entonces, este es el termistor y esta es una resistencia variable. En el automóvil, el voltaje que alimenta al sensor es de 5 volts. Entonces tú tienes una Vin de 5 volts, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que una terminal del sensor va a leer
este divisor de voltaje. Y por ejemplo el voltaje de salida va a ser precisamente la resistencia del ST entre la resistencia del ST más R por el voltaje de entrada, ¿verdad? Y recuerda, dijimos que el comportamiento de este tipo de sensores del ST, que tiene que ser un termistor NTC, si graficábamos la temperatura contra la resistencia, iba a tener un decaimiento así, ¿vale? Bueno, el asunto es que en esta configuración, aquí fíjate, cuando varía la temperatura va a haber variación de la resistencia, ¿vale? Entonces cuando varía la resistencia va a variar el voltaje de salida, porque el voltaje de entrada siempre es constante. Muy bien, entonces variación de temperatura va a ser una variación de voltaje, es decir, variación de temperatura va a producir una variación de resistencia, y a través de este circuito de acondicionamiento vamos a tener una variación de voltaje, ¿verdad? Bueno, pues esto es la idea central del circuito acondicionador de señal, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo es un sensor de tipo ST real. Por ejemplo, aquí este es un sensor de temperatura, es su hoja de datos. Como vimos al principio del video anterior, aquí está el sensor como tal, es este tipo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tiene las especificaciones, que lo debes de alimentar con 5 volts, que te lee una temperatura de entre menos 40 a 185 grados centígrados, y que varía su resistencia de acuerdo a una tabla que va más abajo, ¿vale? ¿Qué más? Y bueno, te dice de qué está hecho y cómo está hecho. Esto es, por ejemplo, la temperatura de la constante térmica. Eso ahorita no nos metemos en mucho. Y esta es como que el circuito esquemático del sensor. Aquí lo que te dice es que este es el sensor, es decir, es un NTC, es decir, es un termistor, una resistencia variable de acuerdo a la temperatura, y vamos a tener una resistencia de acondicionamiento, como te dije, ¿verdad? Esto y esto, estos dos hacen el divisor de voltaje, ¿vale? Aunque externamente se puede tener una resistencia que se le llama resistencia de pull-up. Es porque en caso de que aquí, por ejemplo, el sensor se dañe y quede en circuito abierto, pues la computadora va a detectar 5 volts, ¿vale? Bueno, entonces en general el acondicionamiento viene dentro del sensor, y esto es parte del SM, ¿vale? Esto es parte del SM, tiene una resistencia que va a 5 volts, que se le llama de pull-up, luego lo vamos a ver. Acá viene la curva característica del sensor, fíjate, acá la dibujamos, esto es el NTC, tiene una pendiente negativa, ¿vale? Nada más que por qué está diferente al que nosotros dibujamos, recuerda que aquí está en escala logarítmica, entonces viene de 1, 10, 100, 10.000, ¿vale? Y aquí está la temperatura, mide desde menos 40 hasta 150 creo, ¿verdad? Y aquí te dice la precisión que tiene por cada grado centígrado. En la hoja inferior, aquí en esta parte inferior, vamos a ver, por ejemplo, los datos de lectura que te da el sensor. Por ejemplo, te dice que a una temperatura de menos 40, tú vas a leer esta resistencia de 332.776 ohmios, ¿vale? Y que tiene una resolución de 6.63%, es decir, que puede variar hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y si te fijas, te ofrece la resistencia para cada valor de temperatura. Es decir, que si tú quieres verificar este sensor teniendo la hoja de datos, recuerda, este es para un tipo de sensor. Por ejemplo, tú debes de tener la hoja de datos del sensor que tienes o que vas a revisar de tu vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, suponiendo que tienes y
temes si está fallando o no está fallando, puedes medir mediante sus dos terminales la resistencia usando el multímetro en modo de lectura de resistencia. Por ejemplo, si estamos a 25 grados, pues debes de detectar una resistencia de 10.000 ohmios, ¿no? De 10 kilo ohms. Si el sensor te está dando una temperatura, una resistencia muy alta y le estamos a 25 grados, pues quiere decir que está dañado, ¿vale? Bueno, aquí mira, bueno, aquí te ofrecía los datos ya más que se pueden apreciar de una mejor forma, ¿no? Entonces, si te fijas, para cada grado centígrado, pues tiene su resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, para 0 grados tiene 32.000, para 25 tiene 10.000 y así, etcétera. Bueno, pues esto sería todo acerca del dispositivo de condicionamiento de señal. En el siguiente video vamos a ver cómo se puede obtener la curva característica de este sensor. Recuerda, por ejemplo, en el curso de sensores hemos visto cómo se obtiene la curva característica del sensor lineal, pero en este caso es un tipo no lineal. ¿Para qué nos sirve la curva característica? La curva característica nos sirve para tener la temperatura, la lectura de temperatura en todo momento, ¿vale? En todo momento vamos a tener la lectura de temperatura. ¿Por qué es importante hacerlo así? Porque si no, tú tendrías que programar en la computadora todos estos valores de temperatura y todos estos valores de resistencia para que cuando llegue, por ejemplo, que digamos, un valor de resistencia, que no se pueden leer resistencias, ¿verdad? Dijimos, pero suponiendo que se pueden leer las resistencias, cuando a la computadora le llegue 25.338, te va a dar 5 grados, sabes que estamos a 5 grados. Entonces, por ejemplo, otro caso, si te llegara a 129.000, estamos a menos 25. Entonces, no tener la curva característica implica programar todos estos casos, ¿vale? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el sensor te da, no sé, 50.000, ¿vale? Ese no lo tienes. Este no está aquí, no es 55 ni es 42, es 50, entonces debe estar a la mitad. ¿Pero qué es? ¿Es un 7? ¿Es un 8? No lo sabemos. Entonces la curva característica te permite obtener la ecuación de esta curva de tal forma que tú a toda la resistencia que leas le puedes asignar una temperatura. Bueno, pues eso vamos a hacer en el siguiente video. Por el momento, muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.